habíamos quedado acá, en esta parte de las razones o los libros que fueron discutidos por algunos, conocidos como la Antilegómena. Y ahora la última parte, para concluir esta clase. En el Nuevo Testamento también hubieron algunos libros que fueron discutidos o parte de la Antilegómena. Entre ellos, el libro de Hebreos. ¿Por qué el libro de Hebreos fue discutido? Por su anonimato. No figuraba el autor. Por la utilización de ciertos herejes también para confirmar sus doctrinas. Esas son las dos razones por las cuales se discutió por algún tiempo el libro de Hebreos. Otro libro que fue discutido, que no se reconoció inmediatamente o incluyó dentro del canon porque tenían ciertas dudas, fue la Epístola de Santiago. No fue reconocido hasta que estuviera claro que el escritor era el obispo de Jerusalén. Cuando se supo que era el obispo de Jerusalén, la cabeza, es decir, la persona la que tenía la autoridad y la última voz en el concilio de Jerusalén, el hermano del Señor, entonces se reconoció dentro del canon. Segunda epístola de Pedro fue el más discutido por la diferencia de estilo con primera de Pedro. ¿Por qué cambia de estilo? Porque en uno escribió en un escritor y a ver, no es escritor, mejor vamos a emplear otra palabra, un escribano. El autor es el apóstol Pedro, pero el primera epístola utiliza a un escribano, en el segundo utiliza a otro escribano. Ahí se explica la diferencia de estilo. Segunda y tercera de Juan, porque parecen algo anónimos. En principio tenían una circulación muy limitada, pero también después se le atribuyeron esta obra al apóstol Juan y fue también integrado dentro del canon. Judas también fue un libro discutido por sus referencias a obras apócrifas o pseudoepigráficas. Y Apocalipsis fue el libro más largamente discutido por las falsas doctrinas que determinadas sectas asociaban a este libro. Algunas ramas de la iglesia siriaca, no toda la iglesia antioquía de Siria, sino algunas ramas de la iglesia siriaca, no incluyen hasta el día de hoy segunda epístola de Pedro, segunda y tercera epístola de Juan y el libro de Apocalipsis. Cuando hablamos de canon, entonces, o cuando hablamos de Biblia, hay que precisar si estamos hablando de la iglesia ortodoxa, la iglesia católica romana y las iglesias protestantes. Cuando hablamos de iglesias protestantes, todas son uniformes en cuanto a los libros que reconocen. Cuando hablamos de iglesias católicas, difiere la cantidad de libros que incluye una y otra. Cuando me refiero a iglesias católicas, la romana, la ucraniana, la copta, la de Etiopía, la de Jerusalén, cualquiera de esas. Algunas ramas de la Iglesia Católica Apostólica de Siria, siriaca, el- no reconocen a Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis. Las comunidades romanas y griegas incluyen varios libros del Antiguo Testamento, además de los que compone la Biblia hebrea. Estos libros forman parte de la Septuaginta cristiana. La Biblia etiópica incluye primer libro de Enoc, la Biblia etiópica, es decir, la Iglesia Católica Apostólica de Etiopía, y el libro de Jubileos dentro de su Biblia. Entonces, no todas las iglesias utilizan el mismo canon. Algunos más libros, otros menos libros. Pues la cantidad de libros difiere de acuerdo a la iglesia, al tipo de iglesia. Siriaca, algunas ramas de la iglesia siriaca, algunas ramas de la iglesia de Etiopía. Las Biblias ortodoxas, griegas y eslavas incluyen, además del canon católico del Antiguo Testamento, los siguientes libros. Algunas iglesias de griegas y eslavas. Primera, primera de Esdras, que es igual a la segunda de Esdras en eslavo, tercera de Esdras en el apéndice de la Vulgata. Oración de Manasés en el apéndice de la Vulgata latina. El Salmo 151, que sigue al 150 de la Biblia griega, tercera de Macabeos. En la Biblia eslava en el apéndice de la Vulgata. Segunda de Esdras, Caedras en la eslava, 4 de Esdras en el apéndice de la Vulgata latina. La Vulgata latina, Esdras y Nehemías forman una sola, que es primera y segunda de Esdras.
Entonces, bueno, se habla de canon sagrado de Biblia, la griega, eslava, la de Etiopía, algunas ramas de la siriaca, católica romana y protestantes, difieren, tanto en el Antiguo como del Nuevo Testamento. Perfecto. Vamos a dar un repaso de lo que estuvimos viendo acá. Hermano, y esa Biblia, o sea, esas versiones que te está mencionando que contienen todos esos libros, están en el español, Primera de están Enoch, en español. de Edras, deben estar, deben estar. Sí, deben estar estas las de Edras, porque son parte de las apócrifas, están. Pero no sé quién tendrá para la venta, porque estas son de alguna siriaca. La primera no, está en castellano. Habría que buscarlo en internet, no sé si está en PDF, parece que está en PDF primera no. Pero Edras, bueno, lo otro sí, de Macabeo, Judith, Tobías, Eclesiástico, eso lo tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es cosa de la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, que es católica romana, esta tiene los libros pseudopigráficos. Eh, las ramas de la Iglesia de, de Siria, eh, bueno, primera también están los libros de primera de Napoli. Edras no sé si estará en castellano o no, habría que averiguarlo. Bien, vamos a dar un repaso de lo que estuvimos observando entonces. ¿Qué significa canon, mis estimados hermanos? Canon son los libros inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Y que la iglesia ha reconocido como tal. Esos son los cánones. El, ¿Cuáles son las razones insuficientes para considerar un libro como canónico? Eh, Insuficiente. Insuficiente, sí. Ujú. Hermano Pablo, Sí, hermano David. puede ser que los libros no hayan sido citados por los apóstoles. el- lo estuvimos viendo en la clase, las razones insuficientes. Las razones insuficientes para considerar un libro canónico. O sea, para considerar un libro canónico. Una de ah, no era cuando se habla del poder espiritual del libro, la esa, autoridad espiritual eh, o la aceptación del libro. no, esos son los criterios que se utilizaron para reconocerlo. Acá Los habían criterios. algunos criterios insuficientes, o razones insuficientes para considerar un libro canónico. Uno de estos era la antigüedad, por ejemplo. El otro, el idioma hebreo. Y por concordar con la Torá. Porque hay muchos libros antiguos que, que no existen y no están dentro del canon. Hay porciones de arameo también en el Antiguo Testamento, por lo tanto, el hecho de que esté en hebreo no indica que sea inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los criterios que la Iglesia utilizó y también las comunidades judías utilizó para reconocer un libro inspirado por el Espíritu Santo? ¿Tenía algún profeta o un apóstol Muy bien, escrito por un profeta o apóstol, ¿qué más? que tenga autoridad? Autoridad divina, perfecto, ¿qué más? Que sea Ahí está también el ori- poder espiritual del libro. El poder espiritual del libro, excelente, ¿qué más? la aceptación del origen La aceptación o original de la del libro, originalidad, excelente, claro, y también tenía que concordar, con la doctrina. con la doctrina, excelente. ¿Cuáles son las necesidades para reconocer el canon? Ahí está. Para estar consciente, las comunidades cristianas estuvieron conscientes para reconocer el canon sagrado. ¿Cuáles fueron esas necesidades para reconocer el canon? ¿Hubo una razón La Dogmática, dogmática dogmática, claro. y otra dogmática o razón doctrinal. eclesial?
Dogmático, bueno, Ujú. dogmática, doctrina, lo mismo. La otra Ok. razón, La razón eclesial, eclesial, perfecto, razón profana muy y bien. razón material. Esas son las cuatro Claro. razones por las cuales la Iglesia tuvo conciencia para reconocer el canon del Nuevo Testamento. Mm. Perfecto. La homologóumena, ¿qué significa la homologóumena? Reconocidas unánimemente, Excelente, libros que fueron aceptados por todos. La pseudoepígrafa, con título falso, no auténtico. muy bien. Estos libros fueron rechazados Solo por por todo. todos. Excelente. Sí. Cuando habla acerca de Asunción de Moisés, Primera de Enoc, o qué más puede ser, Testamento de los Patriarcas, el testamento o el libro de Adán, por ejemplo. Todos estos libros son pseudoepigráficos. Se utiliza el nombre de un personaje de la antigüedad para homenajearlo. La antilegómena, ¿qué son las antilegómenas, mi hermano David? Las famosas antilegómenas. Hermano Pablo, eran los libros que entraban en discusión. Exactamente, muy bien. Libros que fueron discutidos por El, algunos. La el apócrifa, libro de Ezequiel. Ya. eso, muy bien. Y la apócrifa, hermano Ricardo, ¿a qué se refieren los libros apócrifos? Libros que no se leían públicamente. Exactamente, sí. Creo que fueron aceptados por algunos, ¿eh? Pero no se Ujú. leían públicamente. Excelente, muy bien. Ahora vamos a trabajar entonces con lo que sigue en esta clase, que es la clase número 10. Ya, las razones por las cuales nosotros no reconocemos los libros apócrifos. Aquí, aquí vamos. Muy bien. Razones para no incluir los apócrifos en nuestras Biblias evangélicas. La primera, por no formaron parte nunca del canon judío. Pablo afirma que los judíos fueron los depositarios de la revelación de Dios. No existe ningún solo ejemplar del Antiguo Testamento editado en hebreo que contenga los apócrifos. Cuando hablamos acerca del canon judío, nos referimos al canon judío de en idioma hebreo, porque la Septuaginta también son judíos, pero las razones por las cuales se registra la Septuaginta es por razones culturales. No son citados nunca por el Señor, ni por sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Esa es la otra razón por la cual no reconocemos los libros apócrifos. Lo que cita Judas son los pseudoepigráficos, ni siquiera los apócrifos los cita. Tener en cuenta que el Nuevo Testamento cita 280 veces el Antiguo Testamento y casi siempre de la Septuaginta. En la Septuaginta se encontraban los apócrifos. Qué curioso que no se cite los libros apócrifos. Por eso nosotros no aceptamos, no incluimos dentro de nuestras Biblias los libros apócrifos. Josefo, el gran historiador judío, testifica que los apócrifos no se hallaban en el canon judío. Ah, importante, ¿eh? Un dato histórico también. Es decir, los judíos no lo reconocieron, los hebreos, en hebreo, no lo reconocieron como libro inspirado. Si ellos no lo reconocieron, ¿quién somos nosotros para reconocer los libros apócrifos como inspirados? Si ellos son los depositarios originales del Antiguo Testamento. Filón, el gran filósofo judío de Alejandría y la comunidad judía de Alejandrina no consideraron ni usaron jamás los apócrifos como escritura sagrada. Otro dato muy importante, ¿eh? Un autor, el gran Filón, el antiguo Platón, o sea, el Platón hebreo, así de importante es considerado Filón. Nos encontramos, no encontramos los apócrifos en ningún catálogo de libros canónicos reconocidos por la Iglesia en sus primeros 4 siglos de existencia. Otro dato muy importante que es histórico también. Todos estos datos estoy mencionando acá son datos históricos. Jamás en los primeros 4 siglos de existencia de la Iglesia
reconocieron a los apócrifos como escritura sagrada. Los más ilustres padres de la Iglesia rechazaron categóricamente los apócrifos. ¿Qué padres de la Iglesia rechazaron los apócrifos? Melitón, Atanasio, Jerónimo, Cirilo, Rufino. Hermano David, activa el Hermanito micrófono, Pablo, hermano David, porque a veces cuando hay más hermanos que están activos, las manos no las veo, paso de largo. Después cuando voy a terminar veo que hay una mano que está levantada. Adelante, hermano David. sí, disculpe que le interrumpa. El, en el Nuevo Testamento, eh, no recuerdo, bien, creo que en Pedro, si no me equivoco, ¿Mm? ahí citaron un libro apócrifo, el libro de Enoch. Ya. El, lo- los apócrifos son los libros que no se leían en la lectura pública, pero que gozaban de cierta reputación o de edificación para las casas y, y históricamente eran exactos, gozaban de exactitud histórica, como Macabeo, por ejemplo. Los otros son los pseudoepigráficos. Los pseudoepigráficos son libros que se le llamaba, por ejemplo, Asunción de Moisés, el Testamento de los Patriarcas, Primera de Enoc, entre otros. Tienen nombres de personajes de la antigüedad o legendarios, con la finalidad de homenajearlos. Esos son los pseudoepigráficos. Los escritores del Nuevo Testamento, Judas es uno de ellos, Pedro parece que el otro no recuerdo, no estoy seguro, pero él está citando no a un apócrifo, sino que está citando a un pseudoepigráfico. Apócrifos no citan a ninguno, solamente pseudoepigráficos. Eso era el hermano David, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, hermano, eso era para saber por qué estos citaban un libro de que no aparecía en el canon bíblico. Ahora, sí, él es como ilustración de la verdad que quiere comunicar y quiere informar nada más. Y lo otro, la otra explicación que se da en el caso de Judas, es que esa información que se encuentra en ese libro, esa explicación en particular, eh, es lo que lo hace inspirado por la cita del autor, pero no la obra. A mí me pareció razonable la explicación que se da. Es decir, la cita, bueno, es que también es obvio porque el escritor es inspirado y le está citando una fuente. No es la fuente la que es inspirada, sino que la cita es la inspirada, la información utilizada por el autor es la inspirada. Porque también los autores, como Pablo, por ejemplo, en el discurso en Atenas, cita a un poeta, a un poeta griego, a un escritor griego. Cita mucho a los epicúreos, alude a los estoicos, pero cita también a un poeta griego. El poeta griego no era inspirado por el Espíritu Santo, pero él lo cita a modo de ilustración de la verdad que quiere comunicar. Así también ocurre con, con los escritores del Nuevo Testamento cuando citan literatura que no es canónica. Pero ellos citaron literatura pseudoepigráfica, no libros apócrifos. ¿Qué más? ¿Dónde vamos? Los más... Ah, ya, quedamos ahí. Los padres de la iglesia no reconocieron estos libros como inspirados por el Espíritu Santo. La Septuaginta nació principalmente por motivos culturales. Ptolomeo Filadelfo II quería reunir en la famosa biblioteca de Alejandría la sabiduría de todo el mundo antiguo en el año 280 a.C., pero esto fue ordenado por Alejandro Magno ya, y lo ejecutó Ptolomeo Filadelfo II. Las razones fueron culturales, no fueron religiosas. No nacieron de las comunidades judías de Alejandría, sino que surgieron del rey de Alejandría. Los mismos libros apócrifos delatan no ser de inspiración divina. Por ejemplo, segundo de Macabeos, capítulo 15, verso 39.
Aquí tengo la Biblia, a ver si encuentro Macabeo. En una parte aquí está, segundo libro de Macabeos, capítulo 15, en el verso 39. 15:39. 15 y el 39 dice: así como no es agradable beber vino ni agua solo, en tanto que beber vino mezclado con agua es sabroso y agradable al gusto, del mismo modo en una obra literaria, la variedad del estilo agrada a los oídos de los lectores. Y con esto termino mi relato. De qué es lo que está diciendo eh, este autor del libro de Macabeos. Él, él dice que esto no es inspiración divina. Lo que está diciendo acá este autor es que este es el relato de él, el relato del mismo. Y se propuso componer una obra literaria, una obra histórica de lo que aconteció ahí, pero bajo en ningún momento reclama inspiración divina, como por ejemplo en el caso de Jeremías o los profetas: vino palabra de Jehová, o Dios me mandó a escribir. Ellos simplemente están componiendo una obra literaria. ¿Qué más? Casi todos estos apócrifos, no, a lo otro. Los apócrifos enseñan doctrinas contrarias a otras enseñanzas de la Biblia. ¿Cuáles son las doctrinas contrarias? Ahí hay un problema, porque los criterios eran exactitud efectiva doctrinal. La salvación por las obras, por ejemplo. En los libros apócrifos se enseña la salvación por obras. ¿Qué más se enseña en los libros apócrifos? Encantamientos mágicos, oraciones por los muertos. No, eso no aparece en ninguna literatura bíblica o canónica. Encantamientos mágicos, oraciones por los muertos, salvación por la obra. Doctrinas no son inspiradas por el Espíritu de Dios. ¿Qué más? Casi todos los libros apócrifos fueron escritos mucho después de que se hubiera cerrado el tiempo del canon del Antiguo Testamento. Es decir, entre los 400 años lo reconoció la comunidad judía, en que no hubo acción profética. Dios no habló al pueblo de Israel. Comienza a hablar después y lo reconoció el pueblo de Israel, con Juan el Bautista. Ahí se rompe el tiempo de silencio. Los libros apócrifos fueron integrados en el canon romano. ¿Por qué fue integrado? En el Concilio de Trento, el año 1546-47. Ahí recién fueron integrados dentro del canon. Por eso se conoce como deuterocanónicos, segundos libros reconocidos como canónicos. Por la actitud histórica que el Vaticano tomó contra los protestantes a todo cuanto afirmaran por el solo hecho de venir de ellos. Es decir, si los protestantes van a utilizar una Biblia, que el canon hebreo, el canon de los judíos, nosotros vamos a utilizar otro canon distinto a lo de los protestantes. Por el solo hecho de ser distinto a los protestantes, porque la Iglesia Católica veía a los protestantes como herejes. Por lo tanto, no debemos parecernos en absoluto a los herejes, decían los católicos romanos. Para encontrar apoyo en sus doctrinas, que no tenían respaldo de los libros ya reconocidos, como la oración por los muertos, por ejemplo. Necesitaban libros que confirmara una práctica de la Iglesia Católica, que era la oración por los muertos. Lo encontraron acá, en los libros apócrifos. Esas son las razones por las cuales nosotros no reconocemos los libros apócrifos. ¿Cuáles son los libros apócrifos? Se clasifican en libros históricos. Edras, por ejemplo, es una elaboración de Segunda de Crónicas, Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo. Ficción religiosa también encontramos en los apócrifos: apéndice de Esther, Tobías, Judith, apéndice de Daniel, relato de Susana, Bet, el dragón y el cántico de los tres mancebos en el juego, de docentes también, sabiduría de Salomón. No es de Salomón porque fue escrito en el año 150, 140 a.C. Jesús Sirac o Eclesiástico, Baruch, 150 al 100 a.C. Son tardíos, ¿no? 150, es decir, no se escribieron en un periodo no donde había inspiración profética y apocalíptico. Edras, segunda de Edras.
Ah, bueno, todo esto está en zona apócrifo, todo esto está acá. La iglesia de Etiopía también utiliza estos materiales. Los libros desechados por todos en el Antiguo Testamento florecieron entre los años 200 y 200 antes de Cristo, 200 después de Cristo. Es decir, 400 años se cultivó la literatura pseudoepigráfica. Esos son los libros desechados por todos. Salmo 151, el libro de Enoc mencionado en Judas. Aquí está, hermano David, la pregunta anterior. Este es el libro que está citando Judas, el libro de Enoc. Y este libro se escribió entre el año 200 antes de Cristo, 200 después de Cristo, es decir, no lo escribió Enoc, sino que surge en esta época. Es pseudoepigráfico porque se lo atribuyen a una persona Enoc, pero no fue Enoc del Antiguo Testamento. Es un seudónimo nada más que se utiliza de Enoc. Secreto de Enoc, citado por Judas también. Ah, no, el libro de Judas, de Enoc, ¿eh? Apocalipsis de Baruch, Asunción de Moisés, Ascensión de Isaías, Apocalipsis de Sofonías, Apocalipsis de Edras, Testamento de Adán, tampoco lo escribió Adán. Lo que ellos están intentando no es engañar a la gente de hacerlo pasar por libros de Moisés, de Isaías, de Sofonías, de Edras, de Adán, sino que era una práctica normal de la época para homenajear a un personaje de la antigüedad. Esa es la intención. Que no se malinterprete de que ellos están tratando de engañar a la gente haciendo pasar un libro por un autor antiguo. No es así, sino es una forma de homenajear a los antiguos. Todos sabían que no era de Isaías, de Edra o de Adán. Testamento de los 12 patriarcas también. En el Nuevo Testamento también hay libros desechados por todos o conocidos como los pseudoepígrafes o pseudoepigráficos. Surgieron en el siglo II y siglo III después de Cristo. En el siglo IX se suman 280 pseudoepigráficos novotestamentarios. 280. En el siglo XIX, en el siglo IX, 280. No sé si recuerdan cuando James Cameron, que fue un cineasta, justamente para la Semana Santa de algunos años atrás, 10 años atrás yo creo que fue, o 12 años quizás, coincidió justo en la Semana Santa. Encontró ¿qué fue lo que había encontrado él? O publicó un evangelio de Judas, parece que fue. No sé si recuerdan ustedes, hermanos, me pueden ayudar con ese dato. Parece que fue el evangelio de Judas. Y el otro evangelio de María Magdalena también. Y lo promocionaron, que eso estaba oculto. Eh, en fin, se promocionó esos libros que no estaban dentro de la Biblia cristiana y que ahora surgió, se dio a conocer como si fuese un libro que la iglesia cristiana se le había perdido y extraviado. Y que esos pseudoepigráficos son 280 de esos pseudoepigráficos. Son todos pseudoepigráficos, 280. No era uno solo entonces. Entre ellos se cuenta el Evangelio de Santiago, el Evangelio de Pablo, el Evangelio de Pedro, el Hecho de Juan, el Evangelio según los hebreos, historia de José, el Evangelio del nacimiento de María, Evangelio de Nicodemo, o Hechos de Pilato, Hechos de Pedro, Hechos de Andrés y así. Son muchos, 280. Muchos pseudoepigráficos. ¿Qué más? A ver, aquí vamos. Las obras de los padres apostólicos, 7 cartas de Ignacio, las cartas de Policarpo, la carta de Clemente a los Corintios, esa famosa, la Didaché de los Apóstoles, del año 100, 120 después de Cristo, el pastor de Hermas, la carta de Bernabé, de un pseudo Bernabé, otro apócrifo, Revelación de Pedro, los Hechos de Pablo, las cartas de la Odiseos, el Evangelio de Hebreos, gozaron de cierto respeto algunos, como lo que estamos viendo acá en los libros apócrifos, pero nunca fueron reconocidos por la Iglesia en su totalidad. Ya, son varios documentos, entonces, apócrifos, pseudoepigráficos. Ahora nos vamos a trabajar con otro tema muy importante, y esto tiene que ver con la inspiración de las Sagradas Escrituras. Hermano Pablo, Sí, Pastor Guillermo. y el que usted los libros que acaba de mencionar, ¿Mm? de los padres de la iglesia, esos libros
se pueden encontrar, habrán Sí, en español sí, sí, para leerlo. sí, correcto, están. En la patrística se encuentran. Hay varias obras de la patrística y ahí están la cita de los padres de la iglesia o lo que ellos escribieron. ¿Usted no lo tiene? No, no lo tengo. No me acuerdo cómo se llama un autor muy importante, Johannes, no me acuerdo el nombre de uno muy importante, pero es de la patrística. Aquí hay como uno de la patrística. Y él cita a un autor básico, a uno base. Me parece mucho que es Johann. Aquí está. Johannes Quasten. Dice la obra de él, se basa este libro. Patrología, sí, Manual de Patología. Y ahí están todos estos libros. Está en castellano. Está. Y el libro de Johannes Quasten también está en castellano. Son como tres tomos. Pero el valor, son como 96.000 pesos cada uno. Tiene su precio. Vale caro estas obras. Muy bien, la inspiración de la Biblia. Inspiración viene de la palabra hebrea Neshama, solo se encuentra en Job, capítulo 32, verso 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Este pensamiento se deriva de Génesis capítulo 2, verso 7. La idea que se quiere expresar en estos versículos es que Dios es el autor de la Biblia, así como es el autor del hombre. En griego, el vocablo es teuneptos, es el soplo de Dios, esa idea, el soplo de Dios. Hay dos versos claves, toda la Biblia es inspirada por Dios. Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios, la definición de la inspiración es, Dios supervisó a los autores humanos de la Biblia para que ellos compusieran y grabaran sin error su mensaje a la humanidad en las palabras de sus escritos originales, y tal cual como Dios quiso que quedaran registrados, sin error. Dios vigiló, supervisó, guió, controló cada palabra de los escritores para que escribieran tal cual como el Espíritu de Dios quiso que quedaran registrados. Y cada palabra es la palabra que Dios quiso que quedara registrado, preservando al autor de cometer errores propios de los seres humanos. Esa es la definición de la inspiración, cuando hablamos de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras es inspirada, los escritores son inspirados. La Escritura es inspirada, no los escritores. Porque, bueno, hay que explicar bien este asunto. Cuando ellos no escribían, no eran inspirados. O pudieron haber escrito otras cosas, pero que no era eso inspirado. Como Pablo, por ejemplo, escribió algunas cartas que envió a las comunidades de Corintio, pero que no están presentes en el canon. No son inspiradas. Cuando escribió no era inspirado entonces. El Espíritu de Dios le inspiró al escritor cuando estaba registrando lo que Dios quería que fuera preservado. Eso lo inspiró. Por eso son las escrituras las inspiradas. El, el hombre, cuando está en el proceso de registrar lo que Dios quiere que quede registrado, por supuesto, en ese momento es inspirado. En ese momento. Pero no antes ni después, sino en ese preciso momento. Por eso se dice que las escrituras son inspiradas. No sé si logré explicar bien eso de esa pregunta que está ahí, pero la idea es que no siempre eran inspirados los apóstoles o los profetas, no siempre. Dijeron muchas otras cosas
y escribieron también otras cosas que no son inspiradas. Está claro, hermano. Ah, ok, perfecto, perfecto. Lo otro es la revelación. ¿Qué es lo que es la revelación? Ahí mostré una pieza donde tienen cortinas. La cortina obstaculiza la vista al que quiere contemplar lo que hay detrás de esa ventana. Si se descorre el velo, se corre la cortina, se despeja la vista, se elimina el obstáculo que impide ver esa visión. Cuando se corre la cortina, yo logro ver lo que hay más allá. Eso es lo que quiere expresar la idea de la revelación. Descorrer el velo, dar a conocer lo que el hombre no puede conocer por sí mismo y lo que le sería imposible conocer por otros medios. Dios se lo reveló. ¿Cómo Dios, cómo Moisés, que escribe el Pentateuco, sabe el proceso de la creación y la conversación entre Dios, los miembros de la Trinidad, cuando dicen, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza? Y el proceso de la creación, lo primero que creó y luego lo que creó después. ¿Quién se lo reveló a Moisés? ¿Cómo supo Moisés el proceso de la creación si no había gente en esos primeros días para informar lo que Dios hablaba? Ni mucho menos un ángel le vino a indicar lo que estaban conversando los miembros en la intimidad de la Trinidad. Dios se lo reveló. Eso el hombre no lo puede conocer. ¿Cómo sabe Job la conversación que tiene Dios con Satanás? Eso no hay acceso del ser humano. Es Dios el que conversa con Satanás. Dios se lo reveló. Isaías, ¿cómo supo Isaías cuando Dios hablaba en su preocupación entre los miembros de la Trinidad? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías escucha, he aquí, envíame a mí. ¿Cómo supo Isaías? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo logró discernir y tener acceso a ese lugar íntimo, misterioso de la Trinidad? Porque Dios se lo dio a conocer, se lo reveló. La revelación es lo que Dios le da a conocer al ser humano, lo que le es imposible conocerlo de otros medios. Nosotros no conoceríamos a Dios, la salvación, la obra de Jesucristo, lo que va a ocurrir al final de los tiempos, de dónde venimos, cuál es el propósito de nosotros aquí en la tierra, cuál es nuestro destino final. Si Dios no nos revelara esas verdades, eso es revelación. Dar a conocer o mostrar lo que el hombre no puede conocer por sí mismo. La Biblia es el registro de la revelación de Dios. Dios se reveló. La Biblia es el registro de la revelación. Se revela la historia de un pueblo hebreo y después de la iglesia. El hecho de revelar no significa necesariamente entender, comprender la revelación. Isaías, cuando escribe, por ejemplo, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué es lo que entiende el profeta Isaías? Entiende que una doncella, una mujer, va a tener un hijo, y lo más probable es que algunos dicen que sea su propia esposa, la profetiza, y nace un hijo. Bueno, nace, eh, Dios cumple su promesa de liberar a su pueblo de la invasión extranjera. Pero Isaías nunca va a comprender, va a entender lo que él escribió allí. Eso es lo que él ve y entiende. Nunca se imaginó ese hombre que lo que estaba escribiendo estaba aludiendo al nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de Jesús de Nazaret. Eso lo explica Mateo. Mateo es iluminado. Mateo comprende las dimensiones y el significado completo de ese pasaje que escribió el profeta Isaías. Daniel también Dios le revela, pero él no entiende el significado de estas palabras. Y Dios le dice que el significado de estas palabras lo van a entender posteriormente. Daniel
se recibe la revelación, pero no la entiende. El entender esa revelación se le conoce en la Sagrada Escritura como iluminación. En la Sagrada Escritura, entonces, es cuando escribe la persona, ese registro de lo que escribe se conoce como inspiración. Y la información que está allí, que el ser humano no lo puede conocer por sí mismo, es la revelación. Y cuando nosotros lo leemos y lo comprendemos y lo aplicamos a nuestra vida personal, eso se llama iluminación. Es distinto entonces. Revelación, iluminación con inspiración. En griego, revelación es apocalipto. Revelación, apocalipto. Inspiración es teoneptos. E iluminación es fotizó. Incluso en griego son dos palabras distintas que aluden a acciones distintas del Espíritu de Dios. Revelación, hay varias revelaciones. ¿Cuáles son estas revelaciones? Hay una revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Lo dice Romano, el apóstol Pablo. Acá lo dice Salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. A Dios se le puede conocer por medio de las cosas hechas. Nadie tiene excusa porque Dios se dio a conocer, por medio de la revelación general, por medio de la creación. Cuando una persona ve el cielo, las estrellas, todas las cosas, reflexiona y dice, esto no pudo haber surgido de la nada, por casualidad. Esto alguien tuvo que haberlo ideado, diseñado, alguien tuvo que haberle dado una forma y alguien tiene que sustentarlo. Se llega a la conclusión entonces de que esto requirió una fuerza y un poder y una sabiduría infinita. Se llegaría a la conclusión de la existencia de Dios y de Dios, de su obra, de sus atributos, contemplando la creación, sin una predicación, sin la Biblia, sin un mensaje cristiano, simplemente con mirar el cielo. Esto es lo que dice también el filósofo Immanuel Kant en su libro Crítica de la razón práctica. Dos cosas son los que me sorprenden, dice Immanuel Kant al finalizar su libro. El mirar las estrellas está aludiendo a un argumento de la existencia de Dios que se conoce como el argumento teleológico, el propósito, el designio y la belleza en el universo. Eso me asombra porque eso no se puede haber creado solo. Tiene belleza, sincronía, tiene simetría. Hay un diseño ahí. Tiene que haber un diseñador entonces. Y la ley moral en mí, dice Immanuel Kant. Es decir, dentro de mí hay una ley moral. Hay un ser moral que lo dejó establecido ahí dentro entonces. Dios es moral, alguien moral lo ideó dentro de mí. A eso se conoce como la revelación general. Y también hay una revelación especial. En la revelación especial está subdividida en la revelación escritural. La Biblia es la revelación escritural, es decir, escrita. Y hay otra revelación especial. Esa revelación especial es la encarnacional. La revelación de Dios se hace carne. En la cúspide de la revelación de Dios. Jamás nadie ha visto a Dios. El que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, lo ha revelado. Es la cúspide, el clímax de la revelación de Dios. Jesucristo, el Dios encarnado, la palabra encarnada. Esa es la revelación encarnacional. Hay otra revelación. Esa es la revelación continua. Por favor, vamos a leer, darle lectura aquí, mis hermanos. Hermano David, hermano Ricardo. Hermano David, por favor, el 1 Corintios capítulo 14, verso 26. Hermano Ricardo, el 1 Corintios capítulo 14, verso 29 al 32. Y ahí nos habla acerca de la revelación continua en la iglesia.
Cualquiera, hermanos, que lo tenga listo, se puede dar lectura. Amén por acá. Listo, hermano Ricardo. Primera de Corintios, capítulo 14, del 29 al 32, dice así. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Muy bien. Habla acerca de si alguno recibiera revelación, está en el contexto de la profecía. Si alguien recibe algo de Dios, tiene un conocimiento de Dios. Muy bien. Hermano David, Primero de Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. perfecto. Muy bien. Esa revelación de la cual está hablando el apóstol Pablo en Corintios no es la revelación general, no es la revelación escritural, no es tampoco la revelación encarnacional. ¿Cómo se le denomina esa revelación entonces? La revelación continua en la iglesia. Esa es la revelación continua en la iglesia. La revelación continua en la iglesia evangélica, porque también están los mormones diciendo que hay una revelación continua, que son las doctrinas de los mormones que van avanzando y creciendo a medida que Dios sigue revelando a ellos. No, a esto por eso que le vamos a poner un apellido y ese apellido es la revelación continua en la iglesia. Esto hay que comprenderlo muy bien, mis hermanos, Pastor igual Guillermo, porque no todas las iglesias creen que en los dones de profecía, por ejemplo, don de lengua, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, visiones, sueños, no todos creen en eso. Los que creen aquellos son los pentecostales, los carismáticos. Sí, creemos en que Dios sigue comunicando, hablando. Pero esa revelación, y sigue revelando, ¿sí? Los, los bautistas, los bautistas tienen un tema ahí, po, porque están los bautistas que son los continuistas, que ellos creen que continúa este tipo de manifestaciones, Mm. y están los bautistas, ¿cómo es la palabra? Cesacionista, cesacionista, Sensacionistas. cesacionista. Sí, que ellos creen que cesaron este tipo de cosas. Mm. Y ahí tenemos varios, porque por ejemplo, Michelén, que es un bautista, él dice que cesaron. Y el otro, hay otro pastor ahí, no recuerdo bien su nombre, él dice que continúa. Ah, ok, ¿No? ok, ya. Qué triste Michelena, Michelén, qué lamentable. Eh, John bueno, MacArthur. también. eh, bueno, acá el argumento que ellos emplean, cuando ustedes lo escuchan, es, no hay revelaciones. ¿Y cuál es el argumento que emplean? Porque ya la Biblia es revelada, no hay más revelaciones. Pero ellos están confundiendo la revelación escritural con la revelación continua en la iglesia. ¿Eh? No es lo mismo. Tienen un problema teológico ahí. Eso es. Aunque pasaron por los seminarios, los institutos bíblicos, pero estudiaron en seminarios que no eran pentecostales. Eso es el tema. Eh, porque acá la revelación continua no es la escritural, ¿sabes? Es una diferencia. Cuando el apóstol Pedro, por ejemplo, sabe que Ananías y Zafira le mintieron, ¿cómo supo Pedro que le mintieron? Porque recibió una palabra de conocimiento. Esa palabra de conocimiento Dios se lo reveló. Entonces está bien, recibió una revelación ahí.
Un sueño es una revelación, una visión es una revelación, una lengua es una revelación, una profecía es una revelación, pero no es una revelación escritural, no es para agregarlo a la Biblia, es para la edificación de la iglesia. Para eso son los dones espirituales, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Señor Jesús. Las profecías actuales, por ejemplo, fidedignas me refiero, las Hermano, profecías fidedignas. hermano Pablo, Sí, Pastor Guillermo. pero sabe, yo un día le puse atención a esto porque el otro varón es el pastor Carlos Núñez. Él es el pastor que cree y es continuista en cuanto a a las manifestaciones. Ah, ok. Pero sabe que a mi punto de vista me pareció interesante los dos puntos de vista. Creo que igual tener un poquito la mente abierta para entender aquello, porque lo que pasa es que es por todo lo que se ha generado dentro de las iglesias, que Mm, muchas veces se le ha quitado, realmente se le ha quitado, ¿cómo le puedo explicar? Como la parte importante de las escrituras, mm, que como que se le ha dado más énfasis a veces a lo espiritual, a la revelación que tuve, que mm. el sueño, que Dios me habló, y es muy poco lo de la palabra. Entonces, creo que como que los dos puntos de vista son bien interesantes de verlo, yo lo veo así, Y sí, ¿ya? claro. Yo soy pentecostal, nacido entre el pentecostalismo, creo perfectamente en todas las manifestaciones, pero siempre y cuando que no pasen a llevar las escrituras, porque la Ese palabra de es. Dios siempre es la profeta mayor. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Y por eso que acá en esta de Corintios 14, 29, 32, deben ser probadas por la iglesia. Tiene que estar de acuerdo con la Sagrada Escritura. Es el criterio para juzgar las revelaciones actuales. Si es de Dios o no, va a estar siempre de acuerdo con la Sagrada Escritura. Eso es. Y a eso se le denomina revelación. Los sueños, profecías, lengua, interpretación de lenguas, eso es revelación. No hay que tener miedo a decir revelación. Pero si alguien dice, pero la revelación ya está completa, ya no hay más revelaciones nuevas, es que no es revelación nueva. Y no nos referimos a la revelación escritural, nos referimos a la revelación continua en la iglesia. Y evangélica, no mormona. Hay que, hay que explicar muy bien estos conceptos, hermanos, para que no se malinterprete. Hay que siempre ponerle apellido a estos términos, porque después alguien va a decir, ah, pero lo mismo creen los mormones, entonces son mormones, entonces no, es una revelación continua de la iglesia. Ya, sigamos. Hay varios tipos de inspiración de la escritura. A ver, ¿qué hora tenemos? Ah, estamos bien para trabajar. La teoría de la intuición o inspiración natural. Ahora vamos a ver los tipos de inspiración. ¿Qué se entiende por inspiración? Ya nosotros dijimos que inspiración es la guía del Espíritu de Dios para guiar, para orientar al escritor para que no cometa ningún error al momento de escribir. La verdad divina tal cual como él quiere que quede registrado. Ahora vamos a ver distintas explicaciones. No todos creen como nosotros creemos, la inspiración de la Biblia. Quizá aquí usted va a tener un poco de mayor claridad. No sé si ya leyeron el libro de Pablo Hoffman, donde hablaba acerca de las distintas teorías de la inspiración. Pero ahora ya va a tener una idea más clara, más precisa de qué entendemos nosotros por inspiración. Y se va a dar cuenta también que no todo entiende lo mismo empleando la misma palabra inspiración, porque inspiración se entiende de modo diferente para grupos distintos. Por ejemplo, para los liberales o los racionalistas, ellos creen la inspiración de la Biblia, pero esta inspiración es parcial, o intuición o inspiración natural. Según esta hipótesis, la inspiración es una comprensión natural de los asuntos espirituales, ejercidos por personas bien dotadas, tal como algunos tienen aptitudes para la ciencia, otros para las matemáticas. Los escritores bíblicos tienen aptitudes para las ideas religiosas. Por lo tanto, esta inspiración es muy similar al discernimiento e inteligencia que desplegaron grandes filósofos, artistas, literatos o músicos. La inspiración sería tan natural como estar inspirado para escribir un poema.
La inspiración entonces de los escritores bíblicos sería la misma la inspiración que tuvo Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, ¿quién más? Mario Vargas Llosa, por ejemplo, Néstor Sabato, o Fyodor Dostoyevsky, León Tolstoy, para escribir sus libros. O una persona que está inspirada para componer una melodía, o un pintor, o un escultor, o eh, ¿qué más? Un bailarín, está inspirado para bailar. La inspiración es natural. No hay nada, no hay una revelación sobrenatural acá. No hay una acción de Dios, porque ni siquiera creen en Dios. Algunos creen en Dios, pero no es el mismo Dios que nosotros creemos, un Dios panteísta. Esta teoría se llama la teoría de la intuición o inspiración natural. La inspiración de la Biblia sería tan natural como estar inspirado para escribir un poema. Algunas personas, incluso algunos hermanos nuestros, tienen esta misma idea de inspiración, ¿eh? Dicen, la Sagrada Escritura es inspirada, así como cuando una persona está inspirada para escribir un poema, así también los escritores bíblicos están inspirados para escribir la Biblia. Pero no es la misma inspiración, es diferente. Además que esa idea de inspiración es liberal, es racionalista, no son de los conservadores o de la iglesia, como ha creído históricamente. Veamos la otra inspiración. La teoría de la iluminación dice lo siguiente: la inspiración es una intensificación y exaltación divina de percepciones religiosas comunes a todos los creyentes. Ah, todos nosotros somos iluminados. Y es una percepción, una intensificación de percepciones religiosas, pero son comunes a todos los creyentes. No involucra la comunicación de una nueva verdad, sino es simplemente una percepción de temas religiosos. Pero no hay una comunicación de nueva verdad a los escritores. ¿Qué es lo que se está rechazando acá? La revelación, eso se rechaza. Ni supervisa lo que escribe, es decir, el Espíritu de Dios no supervisó lo que estaba escribiendo. Es una persona que tiene una percepción religiosa más intensa, pero que no hay una acción de Dios ahí para revelarle nuevas verdades, ni tampoco lo guía, no lo corrige, no lo supervisa, lo deja a los criterios humanos. Todos los creyentes gozan de la iluminación del Espíritu de Dios, pero los escritores bíblicos la reciben de una manera más intensa. Y como son humanos, como es común, como el Espíritu de Dios no lo supervisa, contiene errores, dice esta teoría de la iluminación. Continuemos con la siguiente. Teoría de la inspiración parcial. La teoría de la inspiración parcial dice lo siguiente: la Biblia es una mezcla de palabra de Dios y palabra de hombre. Hasta ahí vamos bien. De sabiduría revelada y sabiduría humana. Hasta ahí estamos perfectos. Y aún contiene en algunos casos errores. Ya comenzamos con los problemas. Porque ya está ingresando acá con esta teoría parcial errores. Según la noción de algunos neoevangélicos, Dios ha inspirado las partes doctrinales, pero no lo que dice el libro sagrado referente a ciencia, historia, geografía, etc. Dios inspiró, recuerden cuando estuvimos viendo la infalibilidad y la inerrancia de la Biblia. Algunos indicaban que la Biblia en temas doctrinales, teológicos, no contiene errores, pero en temas de ciencia, de historia, de geografía, genealogía, sí contiene errores. Eso no es inerrancia. La inerrancia dice que la Biblia no contiene errores de ninguna naturaleza. Porque hay un grupo de personas, ¿por qué se enfatiza la inerrancia de la Biblia? Porque hay un grupo que cree que la Biblia es infalible e inerrante en temas teológicos, pero no en ciencia, historia, geografía. Karl Barth considera que la Biblia es singular entre los libros, pues Dios habla a través de ella. Sin embargo, contiene mitos, contiene leyendas, contiene errores. Es la falible palabra del hombre, pero a la vez infalible palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo habla por medio de ellos a los corazones de los creyentes, se convierte en palabra de Dios. Karl Barth dijo: la Biblia es palabra de Dios
No es palabra de Dios, es palabra de Dios cuando por la acción del Espíritu de Dios lo aplico dentro de mi alma. Aquí vamos a conocer algo de Karl Barth. Vamos a ver alguna imagen de este. Creo que no se ve bien acá. Ah, no puedo hacer esto. ¿Qué ven ustedes en su pantalla, mis hermanos? El hipervínculo parece no lo puedo ver bien acá. En parte Sale un de la cara caballero, de una Pero persona. parte nada más de la cara, ¿cierto? sí, con Ah, lente, pelo blanco. pero no se puede ver más allá. Ah, en el hipervínculo aquí no funciona en el. Ya, ¿qué pasó aquí? Ya. Intenté hacer el hipervínculo, pero no pude en esta parte. No sé cómo se hace. No importa. Después se lo envió a su correo electrónico quién era Karl Barth. Pero eso es lo que dijo, fundamentalmente dijo eso. Es un teólogo muy importante, del siglo XX, muy importante. Cuando veamos Teología Sistemática 1, ahí lo vamos a trabajar más todavía. Pero mientras tanto, estudió con los liberales, se defraudó de los liberales y quiso volver a la ortodoxia y quedó a mitad de camino. Ni liberal ni ortodoxo, por eso él es neortodoxo. Dijo la Biblia no es la palabra de Dios, pero la contiene. Y cuando uno la lee y el Espíritu de Dios lo aplica a nuestro corazón, ahí recién se convierte en palabra de Dios. Rudolf Bullmann se ha dedicado a desmitologizar la Sagrada Escritura, eliminando todo lo que no es aceptable para la mente del hombre del siglo XX y conservando lo que a él le parece el querigma, o sea, la esencia del Evangelio. Tengo acá un libro de Rudolf Bullmann. Mire, aquí está justo al alcance de la mano. Esto me lo compré, me acuerdo, para conocer más de Rudolf Bullmann, lo compré en la Verbo Divino, que está en Asunción del Paraguay. Está barato, así que lo aproveché de comprar. Eh, Ahí está la obra de Rudolf Bullmann. Él es un racionalista, es un liberal, no cree en nada en lo sobrenatural, no cree en lo sobrenatural. Él dice, es imposible que el hombre del siglo XX, que utilice la medicina, la tecnología, la electricidad, la radio, la telecomunicación, crea en ángeles, en, en demonios, crea que, ¿qué más dice? Que las serpientes y los burros hablen. Eso no lo cree. Que gente camine por el agua, no lo cree. Por lo tanto, lo que él trata de hacer es desmitologizar todas las Sagradas Escrituras con la finalidad de adaptarlo a la mente del hombre del siglo XX. Eso es lo que intenta hacer Rudolf Bullmann. Tiene buena intención, pero terminó traicionando las Sagradas Escrituras, eliminando todo lo sobrenatural de la Biblia. Esos son ejemplos de la teoría parcial. La teoría dinámica, miren la teoría dinámica. ¿Qué dice la teoría dinámica de la inspiración? El Espíritu Santo dirigió los conceptos y los pensamientos de los escritores, pero no su expresión ni sus palabras. Es decir, el Espíritu de Dios guía los pensamientos y los conceptos, pero no lo que ellos van a expresar en el libro. Los elementos de fe y práctica religiosa eran dirigidos, pero los temas que ellos llamaban no esenciales dependían por completo de los conocimientos, la experiencia y las preferencias de los autores humanos. Estos grupos dicen entonces que solo los temas de fe fueron dirigidos y los otros temas fue dejado al libre arbitrio de los escritores sagrados. Hay un problema con esto de que Dios dirigió los conceptos y los pensamientos, y no su expresión y sus palabras. No sé cuál es el problema que ven ustedes acá, hermano, con este primer punto. Dios dirigió los conceptos y los pensamientos de los escritores, pero no su expresión ni sus palabras. ¿Qué problema ven con esa expresión ahí? Es curioso que alguien piense, o sea, ¿cómo podemos nosotros saber los conceptos y los pensamientos si no es a través de las palabras de las personas? Claro, lo identificó inmediatamente hermano Ricardo, ¿eh? Claro que sí, pues. ¿Qué son los pensamientos? ¿Qué son los pensamientos? Sino palabras internas. Cómo se puede pensar sin palabras? Imposible pensar sin palabras. ¿Y qué son las palabras? Las palabras son pensamientos expresados, verbalizados. Ese es el problema con esta teoría.
Bien. Entonces, ¿con cuál de todas estas teorías de la inspiración de la Biblia usted se identifica, mis hermanos, hasta ahora? ¿Se identifica con alguna, no? Con ninguna, dice Ricardo. Me parece que no. Con la teoría de la iluminación. Con la teoría de la iluminación, es decir, es común nada más entonces para todos los creyentes y contiene errores, entonces. Fue dejado al arbitrio de, vamos a ver aquí, fue dejado al arbitrio de los escritores que cometieron errores acá en la iluminación. Estaríamos diciendo entonces que cometerían errores. Bueno, todavía no aparece la completa, lo pregunté solamente para que logren identificar los distintos tipos de teorías en las cuales nosotros no creemos, porque nosotros creemos en esta. Claro, nosotros decimos la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, pero es que hay muchas definiciones de inspiración. Entonces, por eso es que nos obligan, por distintos errores que hay, nos obligan a ponerle nombre y apellido a la inspiración y precisar más todavía la inspiración que nosotros adoptamos. Y es esta, la inspiración verbal. ¿Qué significa esto? No solamente los pensamientos son inspirados, sino también las palabras, los escritos. ¿Y por qué decimos plenaria? Porque no es parte inspirada, es decir, lo esencial, no es lo religioso, lo teológico, lo espiritual, lo inspirado, sino toda la Biblia, plenamente la Biblia, tema histórico, científico, de toda naturaleza, toda es inspirada. Por eso hay que ponerle este apellido. Verbal, cada palabra, plenaria, todo lo que trata es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Eso es. Ahora vamos a especificar, vamos a especificar un poco. Se puede entender en dos sentidos. Cada libro es inspirado, toda la Biblia es el resultado de la inspiración. Las características, nota acá, la característica de los escritores bíblicos no son anuladas. Es decir, la personalidad de Amós no es anulada. La personalidad de Jeremías tampoco. La personalidad de Pablo no es eliminada cuando está escribiendo. No son anuladas. Los escritores sagrados redactaron bajo la supervisión del Espíritu Santo, al mismo tiempo que dejaba lugar a la variedad en cuanto al estilo literario. Dejaba lugar a la variedad a estilo literario. Dejaba lugar también a la gramática, vocabulario y otras particularidades humanas. Miren lo que está, cómo está explicando la teoría de la inspiración verbal plenaria. No son anuladas la personalidad, la idiosincrasia, la cultura, el vocabulario, la gramática y otras características de la personalidad del escritor. No son anuladas. Nosotros podríamos pensar, pero si no son anuladas, entonces eh, hay elemento humano, hay la Biblia. Claro que hay elemento humano, porque es una combinación de humanidad de la Biblia. Pero los seres humanos se caracterizan por cometer errores. Bueno, la inspiración le preserva de cometer errores. Esa es la idea de la inspiración. Le preserva de cometer errores. Y tiene los elementos humanos. La gramática, el vocabulario, la personalidad, la cultura, el estilo literario. Está presente ahí. Pero Dios emplea todos esos elementos y le preserva de cometer algunos errores humanos. Como las vacas de Bazán. Claro, Amós emplea ese lenguaje, ese vocabulario. Y Dios quiere que ese lenguaje quede registrado ahí. Dios utilizó, supervisó, guió la vida del escritor para que su personalidad, su habilidad, su trasfondo fueran exactamente lo que él quería para la tarea de escribir. Es decir, si Dios necesita a un rudo, a un tosco, para hablar un mensaje fuerte a la comunidad, al pueblo, va a buscar entonces a una persona. No.
Mejor lo va a guiar, lo va a formar desde toda la vida. Va a hacer que esa persona nazca en el campo y que se dedique a cultivar higos silvestres y a trabajar con animales y que viva con gente que hable con ese lenguaje y su comprensión de la vida sea propia de una persona que vive en el campo. Para hablarle a los israelitas como con esa fuerza, con esa brusquedad, con esa tosquedad. Eh, eh, ¿Qué más podemos decir la otra expresión? Con esa energía, con, con, con esa fuerza propia de una persona de campo, porque así lo quiere Dios, quiere hablar en la comunidad. Entonces va a guiar la vida de todo el escritor para que adquiera esa personalidad, ese temperamento y ese vocabulario. La inspiración se aplica a todo conocimiento que se refiere a la escritura, a los temas y hasta las mismas palabras que eran declarados, desarrollados y registrados. Cada palabra que se encuentra en la escritura es la palabra que Dios quería que fuera utilizada. El, en materias como química, astronomía, filología, cuando de manera incidental tocan estas materias, no existe error alguno y no puede equivocarse. Dios no dictó las palabras. La inspiración verbal plenaria, esta es la acusación que se plantean a los conservadores, a los fundamentalistas. Dicen los fundamentalistas, el conservadurismo, que somos nosotros los conservadores, se nos critica, los liberales dicen, son ingenuos, porque creen que el Espíritu de Dios le dictó a los escritores el mensaje de Dios, se lo dictó. Sin embargo, dicen ellos, en las escrituras vemos que Mateo escribe de un modo distinto como lo hace Marcos, y Marcos escribe de una manera distinta como escribe Juan, y Pablo escribe de manera distinta como lo hace Pedro. Es decir, ahí está la ingenuidad de los, de los conservadores o fundamentalistas. Piensan que el Espíritu de Dios le dictó a cada uno de ellos y ellos eran secretarios del Espíritu Santo. Y no logran comprender que en esos textos difieren en cuanto a la personalidad, al vocabulario, las características, o la idiosincrasia, al estilo literario. Pero se nos están atribuyendo a nosotros una teoría que no aceptamos ni adoptamos. Se nos está imputando la teoría mecánica, es decir, que Dios dictó las palabras. Los conservadores creemos en la inspiración verbal plenaria, donde la personalidad, el vocabulario, la idiosincrasia, la cultura, la gramática del escritor no es anulada, no se anula la personalidad del escritor, ni el Espíritu de Dios le dictó al escritor, pero sin embargo le guió. Guiar no es lo mismo que dictar, le guió de tal forma que él escogió libremente las palabras que expresaban realmente el mensaje de Dios. El escritor podía haber escogido casa o edificio, según su preferencia, pero no habría podido escoger campo, puesto que hacerlo habría cambiado el contenido del mensaje. Tiene libertad el escritor para escoger sinónimos, pero nunca dejarlo tan libre de utilizar una palabra que el Espíritu de Dios no quiere que quede registrado y que se pierda el mensaje de Dios. A eso nos referimos cuando hablamos de inspiración verbal plenaria. Esta es ¿qué le parece esta teoría, mis hermanos? Es la teoría que se apega más a realmente a lo que nosotros como creemos y vemos la palabra del Señor. Exacto. Esta es la teoría nuestra, la que más nos identificamos. Hay otra teoría también que es la de dictado. La de dictado es, los escritores inspirados escribieron palabra por palabra lo que el Espíritu Santo le dictaba. Sobreenfatiza lo sobrenatural hasta el punto de anular por completo la personalidad del escritor. Los escritores ni hablaron ni escribieron alguna palabra propia, pero expresaron sílaba por sílaba como el Espíritu le dictaba. Ningún teólogo protestante ha sostenido jamás esta idea. Esto hay que dejarlo claro, ¿eh?
Nadie, ningún teólogo protestante ha sostenido jamás esta idea. Ni los conservadores, ni los fundamentalistas jamás han adoptado esta teoría mecánica. Pero sin embargo, se nos acusa, yo lo he leído, por eso se lo estoy comentando, porque lo he leído en algunos que son más tendientes al racionalismo, de considerar a los fundamentalistas como ingenuos al creer que el Espíritu les dictó las escrituras a los escritores sagrados. Hubieron partes dictadas, claro, hubieron por supuesto partes que fueron dictadas, pero se cree en la inspiración verbal plenaria. Perfecto, mis hermanos. Eso es lo que teníamos que ver en esta parte. Y vamos a dar un repaso ahora, antes de concluir esta clase. Hermano Ricardo, inspiración. ¿Cuál es la idea de la inspiración? Es la inspiración es lo que... Ay, ¿cómo era la palabra? Era... ¿Sabe que lo tengo aquí en la mente? Pero no, Pero no me no siento quiere salir. inspirado. Muy bien. ¿Alguien que le pueda ayudar, mis hermanos? Que le ayude. La idea de la inspiración, bueno, es la más difícil de definir, ¿eh? La de Sí. inspiración. Pero algunas palabritas claves que son estas. El Espíritu de Dios guía, supervisa, controla al escritor bíblico para que éste no cometa ningún error. Esas son las ideas básicas de que es preservado del error cuando escribe. Esa es la idea de la inspiración principalmente. Dios lo dirige, lo guía para que no cometa errores. Y lo que escribe es tal cual como Dios quiere que quede escrito. Esa es la idea. Perfecto. Pastor Guillermo, por favor, la idea de la iluminación. ¿Qué es lo que es la iluminación? Ah, que está muteado, Pastor Guillermo. Ahora sí. Iluminación y dominación. Especial continua visual. No lo anoté, hermano, la verdad. Ok. Es la idea de la iluminación. Iluminación es comprender la revelación o comprender la verdad, entender la verdad. Esa es la idea. Cuando el Espíritu de Dios arroja el significado a las palabras que Él ha revelado de la Biblia. Esa es la iluminación. El entender la revelación o entender la palabra de Dios. El hermano David, la revelación, por favor, revelación. ¿Qué es lo que es la revelación? Eso tiene que ver con lo que, eh, en cuanto a la revelación escritural, ya está todo, pero la revelación sigue con respecto al Espíritu Santo, las manifestaciones. Sí, pero la idea principal, la idea más básica de la revelación. No sé si alguien más tiene la idea. Tiene que ver con la cortina. Como Descorrer el Dios. velo, descorrer la cortina, dar a conocer lo que el ser humano no puede conocer por sí mismo. Perfecto, esas son las ideas. Una razón, cada uno, mi hermano David, una razón por la cual nosotros no aceptamos los libros apócrifos en nuestras Biblias. eh, Porque no fueron inspirados y no fueron citados por los apóstoles. Excelente. Pastor Guillermo. Sí, yo creo lo mismo. Sí, yo creo lo mismo, porque no fueron inspirados por el Espíritu Santo, son libros históricos más que nada. Y ahí surge que la Iglesia Católica
como nos miraba a nosotros como herejes, nos ha mirado como herejes, entonces ellos introducieron esos libros dentro de la Biblia para que sea diferente a la nuestra, Excelente, muy bien. para que Ahí no está la... tuviéramos la misma que ellos, Eso, porque dice que somos herejes. muy bien, esa es la segunda razón, excelente. Hermano Ricardo, otra razón por la cual no aceptamos los apócrifos en nuestras Biblias. Los libros apócrifos delatan que no son inspirados. Ellos mismos dicen que no son inspirados. Yo compuse una obra literaria y esta obra es mía, dijo el autor de Macabea. Excelente. Muy bien. ¿Qué más? Enseñan doctrinas contrarias. Enseña doctrinas contrarias. Es decir, ahora Claro. otra pregunta ahora. Ya. La inspiración, ¿cómo se llama? Ahora usted va a identificar los distintos tipos de inspiración. Esta inspiración es similar al discernimiento de inteligencia que desplegaron los grandes filósofos, artistas, literatos y músicos. Es tan natural como estar inspirado para Mm, escribir un poema. ¿Cómo se llama ese tipo de inspiración? el racionalista. Bueno, son del grupo racionalista, pero tiene otro nombre, esa inspiración. La teoría dinámica, La otra Mm. es como estar inspirado para escribir un Ah, poema. iluminación. Tampoco. ¿No? Es como estar inspirado para escribir un poema. la O teoría de la inspiración parcial. tampoco. Bueno. Estamos adivinándolo. Ya, Pero es que difícil esta porque quizás la primera vez que lo vieron, bueno, si lo hubiesen leído, hubiesen ya tenido más ciertas ideas, pero yo sé que es difícil captarlo en la primera impresión. Pero es la teoría eh, natural, es decir, como una persona naturalmente está inspirada para cualquier cosa, así también los escritores sagrados están inspirados para escribir la Biblia. ¿Cómo se llama esta inspiración? El Espíritu de Dios dictó las palabras, las sílabas a los escritores para que escribieran la Biblia. Y Mecánica. los escritores fueron secretarios del Espíritu Santo nada más. teoría mecánica o por dictado. Esa es, muy bien. Nadie cree en eso. ¿Cómo se llama esta inspiración? El Espíritu de Dios inspiró no solamente los pensamientos, sino las palabras. No anuló la personalidad del escritor, sino que utilizó la idiosincrasia, la cultura, el vocabulario, el temperamento de los escritores para escribir la verdad Esa es divina. la teoría, esa es la teoría de la inspiración verbal y plenaria. Excelente. Verbal, cada palabra, plenaria, todo es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Excelente, mi estimado hermano. Eso es lo que teníamos que ver a grandes rasgos.